Y le dijo, mira, lo subió a un monte alto, soy el amo de todos los reinos del mundo. Todo esto te daré si postrándote me adoras. Entonces la mayor rebeldía que podemos hacer las personas de bien es decirle no al mal. ¿Cómo hemos pasado de las teorías de la conspiración a darnos cuenta de que eran reales, ¿no? La falsa pandemia ha despertado a muchas personas al ver las grandes incoherencias entre lo que nos contaba la televisión y lo que veían sus ojos. Yo creo que ha sido el ataque fundamental a las libertades, es lo que ha hecho a las personas pararse y decir, oh, necesito información, necesito que me cuenten esto desde otro punto de vista, porque yo no me estoy creyendo nada. Entonces realmente yo te puedo decir que desde hace 20 años que yo comencé, ahora la cantidad de masa crítica, como suele llamarse, ha aumentado a unos niveles sorprendentes. Yo llevaba mucho tiempo esperando que esto ocurriera y ahora estoy muy feliz. Antes, cuando yo comencé, existía solamente el periódico, la radio y la televisión. Ahora hay muchísimos más instrumentos, más canales de manipulación social. Y sobre todo el cambio es generacional. Si hasta ahora yo venía analizando al Club Bilderberg, nos damos cuenta que en el año 2017 muere el alma de este club, que es David Rockefeller. Y ya entonces dije, aquí va a haber guerra. ¿Por qué? Porque muerto el rey, pelea por el trono. Y se ha desatado una guerra en todos los niveles, hasta el extremo de que mi libro anterior se titula La Tercera Guerra Mundial ya está aquí. Guerras psicológicas, guerras económicas, la guerra clásica de las armas que estamos viendo de la OTAN contra Rusia, las guerras políticas, las guerras por las nuevas... Esa Agenda 2030, que es una declaración encubierta de guerra, donde las grandes corporaciones quieren hacerse con la propiedad del agua, de los bosques, de los mares, de los recursos, las materias primas de todos los planetas, ¿no? Y yo creo que es la fiereza, el cambio sustancial es la ferocidad, la gran ambición desmedida de estos nuevos dueños del planeta, estos jóvenes tecnócratas que se creen que con la tecnología y con la mentira pueden controlarlo todo, y la mediocridad, ¿no? David Rockefeller tenía una habilidad, que era conseguir el consenso, que significa vamos a repartirnos el botín. Aquí están también peleando entre ellos. O sea, todos quieren ser el rey de reyes, todos quieren robarle la riqueza, la tecnología, el dinero al otro, ¿no? Y creo que la falta de pensamiento estratégico que ha caracterizado a la Guerra Fría, a los líderes de la Guerra Fría, es lo que caracteriza a estos jóvenes líderes que se han enriquecido muy rápidamente, pero que son incapaces de llevar más lejos el imperio que han heredado, ¿no? Así que vemos que en este sentido, cultural, económica, filosóficamente, Estados Unidos está en un orden mundial bárbaro, en un periodo de declive, ya no tiene nada que ofrecernos, a Europa muchísimo menos, que es una de las grandes cunas de las ideas y del pensamiento, y todo esto está saliendo a la luz. Ese también es un cambio sustancial. Todo se está viendo para quien mira con objetividad y sin dejarse confundir por las mentiras que ellos lanzan en sus medios de comunicación. Creo que los estadounidenses la están perdiendo todos la están perdiendo. Todos estos grandes tecnólogos, estos teócratas que se creen dioses, son quienes la están perdiendo. Ese paso que han dado de intentar conquistar a Rusia, utilizando como excusa Ucrania, ha conformado un nuevo orden mundial en el que vemos que Rusia, China, Arabia Saudita, aquí vemos en la portada al heredero, Mohammed bin Salman, que ha sido el socio tradicional de Estados Unidos, sobre el que se montó los petrodólares, o sea, la hegemonía absoluta del dólar en el mundo, pues vemos que todo esto lo están perdiendo, que se está creando nuevas alianzas, que están hablando de nuevas maneras de gobernar las sociedades,
que el globalismo que ellos intentaban imponer, reglas para todo el mundo, una Organización Mundial de la Salud como Ministerio Global, una Organización Mundial del Comercio como Ministerio Global del Comercio. Creo que todo esto hay una rebeldía, tanto en África como en Asia, contra la forma de hacer las cosas de Estados Unidos, que es el que ha imperado después de la Segunda Guerra Mundial. Así que creo que todos están perdiendo. ¿Hay alguien por encima de estos que se autoproclaman dioses y se nos presentan ante todos como seres supremos a los que tenemos que adorar? Creo que esa respuesta iría ya no en el plano económico, político, sino que es una respuesta que necesita una dimensión espiritual. Las tradiciones, los libros sagrados de todos los países del mundo, de todas las civilizaciones antiguas, nos hablan del mal. Llámele Satán, llámele Lucifer, Satán también está en el Islam y realmente esa fuerza del mal existe. Nosotros somos cristianos, tenemos una tradición cristiana en España, en toda Hispanoamérica, en toda Europa, y los cristianos son capaces de entender lo que estoy diciendo. El problema está en el materialismo, que se instauró a principios, finales del siglo XX. La mayor habilidad del demonio es convencernos de que no existe. Todos ellos se nos presentan como el bien, benefactores, filántropos, pero cuando miras profundamente te das cuenta de que solamente son máscaras, de que son encarnaciones del mal. No tienen empatía, no tienen compasión, no tienen amor al prójimo, no tienen capacidad de perdón, todo es ambición, todo es codicia, los grandes pecados capitales. Y en este sentido sí que podemos hablar de que hay una fuerza superior, cada uno en sí mismo sabrá explicarla y cómo lo ha experimentado a nivel personal, y que este es el mal el que está rigiendo el mundo. Es como si todas las puertas del infierno se hubiesen abierto. ¿Qué es lo que le dijo Satán a Jesús cuando lo llevó al desierto, el espíritu? Y le dijo, mira, lo subió a un monte alto, soy el amo de todos los reinos del mundo. Todo esto te daré si postrándote me adoras. Y él le dijo, vete de aquí, Satanás. Está escrito, solo servirás a un Dios. Al Dios, ¿no? Y esto lo hay, es una gran enseñanza, ¿no? Vimos la simbología del arrodillarse ante el mal con el movimiento Black Lives Matter, en la que todos los políticos woke, demócratas, gente corriente, deportistas, se arrodillaron ante el mal, porque Black Lives Matter es un movimiento auspiciado por ellos para crear caos social. Entonces la mayor rebeldía que podemos hacer las personas de bien es decirle no al mal. Por eso yo proclamo una desobediencia moral. No podemos arrodillarnos ante el mal, no podemos. Va contra la naturaleza humana, es un contra Dios, es una contranatura. Y la propuesta que nos hacen estos psicópatas, estos sociópatas, es arrodillarnos ante el mal. Y yo digo que no me voy a arrodillar. ¿Hasta qué punto está influenciada o manipulada por las élites del poder, la ciudadanía corriente? Pues hasta extremos de los que ellos son ignorantes, porque en eso consiste la guerra psicológica, que tú ignores que estás siendo atacado. Pongamos un ejemplo, la Agenda 2030 está en los ayuntamientos. Tú vas hoy al ayuntamiento de un pueblo pequeño, de 5.000 habitantes, y tienes la propaganda de la Agenda 2030, tienes los 17 puntos. Vas a la escuela y te encuentras con la misma propaganda. Se lo están dando a los niños. Está sustituyendo el pensamiento crítico. Hay una imposición. Tenemos que creer todos que el cambio climático provocado por el hombre es real, que las pandemias declaradas por la autoridad de la Organización Mundial de la Salud es real, que van a acabar con el hambre, tenemos que creérnoslo, que estos tipos quieren acabar con el hambre.
Entonces, en este sentido, si después escuchamos la radio local, si vamos a la universidad, si pasamos por la marquesina de un autobús, estamos continuamente siendo atacados por mensajes que son misiles psíquicos, las 24 horas del día. Esto es una propaganda nazista. Goebbels se vanagloriaba de que controlaba todo lo que los alemanes leían, veían y escuchaban, porque lo que pretendía, lo decía él, era movilizar el ejército de la opinión pública. Y esto es lo que hacen ellos, convertir a la gente corriente en soldados para que luchen por sus guerras. Y para eso tienen que engañarlos, para eso tienen que confundirlos. Entonces, solamente con un análisis crítico, saliendo de ese show de Truman, podemos ver la verdad desde fuera. Pero claro, ellos son cazadores de almas, como yo los llamo, cazadores de mentes. Te echan su red con estos mensajes que escuchamos en películas, en canciones, toda la cultura popular está impregnada de esta propaganda. Y para evitar que se lleve nuestra alma, como hablábamos antes, tenemos que ver la verdad, tenemos que estar informados, tenemos que reflexionar, tenemos que despedirnos un ratito del móvil, tenemos que abrir libros, tenemos que conocer la condición humana, tenemos que conocer nuestra historia, tenemos que conocer a los dioses griegos, a la cultura grecorromana, grecolatina, a la judeocristiana. Es la forma que tenemos de saber quiénes somos, porque el principal objetivo es que tú no sepas quién eres, que te roben la identidad. Lo estamos viendo con los niños, con la mal llamada ideología de género. Es ingeniería social, ingeniería de género. Estamos llegando a unos extremos aberrantes en el que los niños de 12 años pueden decidir, sin autoridad paterna, que se cortan los pechos, que se castran. Pero esto ¿sale de una mente humana o sale del mal? Esto solamente puede salir del mal, que utiliza a los humanos para conseguir su triunfo. Fíjate que gracias a la denuncia de una joven en Inglaterra que denunció a la clínica Tavistock, recomiendo que conozcan cómo después de la Primera Guerra Mundial esta clínica se dedicó a analizar la psicosis de guerra de los soldados. Y para crear esa psicosis en la población se efectuaron experimentos de dinámicas sociales. Eso es lo que están creando en la sociedad. Un miedo, una psicosis, un no saber quiénes somos, un no saber dónde vamos. Y gracias a la denuncia de esta chica, pues la clínica Tavistock va a cerrarse. Y se ha descubierto que el 97,5% de los casos que fueron atribuidos a disforia de género, esas palabrejas que ellos se sacan de la chistera, pues eran en realidad casos de depresión, de ansiedad, de confusión. O sea, es un ataque contra la juventud, es una guerra contra la juventud. Contra esa juventud maravillosa que tiene que estar aprendiendo, que tiene que estar rebelándose contra el poder. Pero le echan la red, porque son cazadores de almas. Y a esos niños tenemos que protegerles y tenemos que contarles qué es lo que está pasando. ¿Qué futuro les espera a estos aspirantes a dioses? Pues nada bueno. A veces confiamos demasiado en las leyes humanas, ¿verdad? Siempre pedimos un juicio humano, siempre pedimos un castigo humano, siempre pedimos y no esperamos y no confiamos en que el universo tiene sus propias leyes, sus propios tiempos, o que Dios decide cuándo tiene que actuar. Y si ocurren cosas malas en el mundo es porque tenemos que aprender. El sufrimiento es una gran escuela. Pero parece que queremos pasar por esta vida de puntilla, sin mirar, sin sufrir. Ay, no digas esto que te van a decir, yo no quiero sufrir, no quiero tener pareja porque yo no quiero sufrir, no quiero tener hijos porque yo no quiero sufrir. Entonces, ¿a qué has venido al planeta, idiota?
¿A qué? ¿A vivir en el metaverso? Quédate en tu casa, que aquí sobran almas, ¿no? Sobran almas idiotas, ¿no? Entonces, a través del libro doy una serie de respuestas a esa pregunta, ¿no? Acerca de lo que les espera. Y quizá para ellos el mayor castigo que les espera es la muerte, porque ahora nos venden la inmortalidad. Jeff Bezos, veréis en el libro, como tiene un proyecto en el que ya denominan la vejez como una enfermedad y la muerte como una enfermedad que ellos van a curar, porque como son dioses todopoderosos, en el libro le llamo el dios Cronos, el dios del tiempo. Tú también vas a controlar el tiempo. Y tiene trabajando para él a nómina, cobrando más de 1 millón a grandes expertos de la medicina genética, españoles, japoneses, estadounidenses. Es como un Dream Team que nos va a librar de la muerte. Claro, pero solamente a aquellos que puedan pagarla. Los pobres nos moriremos. Y qué afortunada ser pobre, qué afortunada ser sencilla. Decía Jesús, ¿no? Jesucristo en una de sus enseñanzas nos decía, gracias te doy, Dios mío, porque has enseñado, has revelado estas cosas a las personas sencillas y se las has ocultado a los sabios de este mundo. Estos son los sabios de este mundo. Dice también el Evangelio que hay de aquellos que toquen a un niño. El alma es inmortal y a la vuelta de la esquina se presenta la parca y entonces llegará el juicio de las almas. Y como el alma es inmortal y por lo tanto eterna, les espera a todos un castigo eterno, sin ninguna duda. Claro, lo que pasa es que esto no es capaz de comprenderlo el hombre moderno al que se le ha robado la metafísica, al que se le ha robado Dios, al que se le ha robado la física cuántica, el conocimiento de la física cuántica que nos conecta con la fuente. Se le ha robado. ¿Y quién se lo ha robado? Dejo esa pregunta para la reflexión.